En este vídeo quiero dar algunos consejos a aquellos que queráis hacer el Camino de Santiago y a aquellos que queráis ser peregrinos. Tengo que decir, y por eso el título, que el Camino de Santiago me cambió la vida. Yo había ido un año a Nicaragua, había estado en Nicaragua, y ese año que me tocaban 20 días de vacaciones, por recursos económicos, porque me quería comprar una casa y esas cosas, no quería gastar dinero, o mucho dinero, en viajar. Es decir, viajamos por la zona, ¿vale? Yo soy de Barcelona, y entonces, ¿qué decidimos? Hacer el Camino de Santiago. A mí la verdad es que no es que fuera un camino o a lo mejor un viaje que le tuviera mucha ilusión, pero bueno, es el tema de decir, era algo económico y por qué no estar 20 días andando, ¿vale? Y ahí empezó el Camino de Santiago. ¿Por qué digo que me cambió la vida? Porque después de estar esos 20 días andando, cuando volví a mi puesto de trabajo, que trabajaba en artes gráficas, que llevaba 10 años, además era delegado sindical, cobraba bien de dinero, ese mismo día que volví a mi puesto de trabajo, después del día anterior o 2 días anteriores estar andando, decidí negociar la empresa y decidí dejar de trabajar. Es decir, el Camino de Santiago tiene algo mágico. Y lo importante no es aquel conocimiento que vayas a encontrar en el Camino de Santiago, o si esperas que vas a alcanzar algún tipo de iluminación. No, el verdadero Camino de Santiago es a la vuelta. Imaginaros en la Edad Media, cuando la gente hacía el Camino de Santiago para llegar a Santiago de Compostela, y en todo lo que era el trayecto estaba vigilado, habían hospedajes, había, yo qué sé, que te encontrabas a gente para hablar sobre el camino, la espiritualidad y esas cosas. Pero lo peor de todo es que cuando tú dejabas el camino, no como ahora que a lo mejor vas en avión, a la vuelta, o vas en un autocar, antes a lo mejor tenías que volver andando a tu casa, o a caballo, y cuando pierdes el Camino de Santiago, te encuentras contigo mismo. Yo creo que lo más importante del Camino de Santiago no es esperar que vayas a encontrar algo en el propio camino, sino qué sensaciones tienes a la vuelta. El Camino de Santiago es mágico, tiene su magia. Yo en mi caso, a la vuelta me encontré, claro, trabajaba en artes gráficas con una mesa de luz y todo eso, y pensar, me he tirado 20 días andando, conociendo lugares mágicos, hablando con personas, y de golpe me encuentro aquí como un trabajador 8 horas. No lo pude soportar, negocié ese despido, tuve un año sabático, me compré la casa y por tanto para mí fue como la necesidad o el detonante para que dijera de que la vida que llevaba, aunque era cómoda, no era la vida que quería llevar. Y por eso considero que el Camino de Santiago es mágico, pero es mágico a la vuelta. Consejos. Primero de todo, información. ¿Por qué quieres hacer el Camino de Santiago? Si es por religión, por espiritualidad, si es por conocer lugares, si es por hacer turismo. Tienes que pensar que el Camino de Santiago, para aquella gente que no entienda cómo funciona, veis aquí como si dijéramos el plano. Yo lo hice desde Burgos, es decir, no lo hice entero porque no tenía días para hacerlo entero. Pero bueno, fueron casi unos 500 kilómetros, ¿vale? De andando cada día a pleno sol, ¿vale? Por tanto, conseguí la acreditación de que había hecho el Camino de Santiago. El Camino de Santiago te dan una acreditación que lo que hacen es que en cada lugar que está marcado, podríamos decir en el camino o donde te vas a hospedar, te ponen un sello. Eso te habilita que eres un peregrino. Es decir, vas a ir a lugares donde vas a dormir gratis, de forma gratuita, o a lo mejor te van a poner el tema de que des la voluntad o que des un aporte mínimo. Es decir, que el peregrino tiene ciertas ventajas, pero también hay que ser solidario. Es decir, si podéis dar algo, porque esos centros se abren a lo mejor en pueblos muy chiquitos, acogen a peregrinos para que duerman, ellos también tienen un gasto de mantenimiento, a lo mejor de lavar las sábanas o lo que sea, y si podéis dar un poquito, por poco que sea, es interesante. Esa acreditación que os dan os permiten eso, alojaros a lo mejor de forma gratuita, o a lo mejor en algún restaurante tengáis a lo mejor algún descuento, o en alguna tienda algún descuento de algo de comida o lo que sea. Es como una especie de
magia, de tradición. Claro, de esta manera evitan de que llevando la credencial tú no puedes ir sin nada y decir vengo a dormir gratis. No, tú tienes que tener una credencial que en cada lugar que paras te ponen un sello. Entonces ven que tú estás haciendo verdaderamente el Camino de Santiago. Actualmente se hace andando, como debería ser desde mi punto de vista, pero también se hace en bicicleta, en mountain bike, también se hace a caballo, hay gente que lo hace en auto. Yo sinceramente el Camino de Santiago se tiene que hacer andando. Importante, y mis consejos, porque posiblemente si estás viendo este vídeo es porque te despierta la curiosidad o es que vas a ser un peregrino del Camino de Santiago. Información, saber dónde vas a ir, tener una buena guía para saber cuántos kilómetros al día vas a hacer. Importante, qué vas a visitar en cada lugar donde andando te pares, ya sea para descansar, para dormir. Eso es importantísimo porque no es simplemente andar, no es simplemente hacer a lo mejor un acto de fe, porque también tienes que pensar una cosa. El Camino de Santiago es de una variedad de gente impresionante. O sea, te puedes encontrar a alguien que lo haga por una fe a Dios, que diga quiero purificarme, quiero hacerlo tal como tiene que ser, un peregrino con una fe impresionante a Dios, a Jesús, de una forma brutal. Te puedes encontrar incluso algún familiar que esté haciendo el Camino de Santiago como para pedir incluso que se cure su hijo a lo mejor de un cáncer, o que a lo mejor le vaya mejor en la economía porque lo está pasando su familia realmente mal. Es como si dijéramos un camino de fe. O también te puedes encontrar el típico mochilero que no tiene fe absoluta y simplemente lo que quiere hacer es dormir de forma económica o gratuita, conocer gente y ya está. Como aquellos que a lo mejor ven el Camino de Santiago como algo pagano, donde en los lugares donde para, ve a lo mejor alguna simbología, ve alguna cosa que puede ser interesante para su autoconocimiento. El Camino de Santiago está abierto para todos. Me da igual que tengas fe, que lo hagas por turismo, que lo hagas por experiencia, da igual. Y eso lo tienes que tener claro. Si tú lo haces de forma de fe, no te enfades si ves a alguien que a lo mejor, oye, se va a divertir en el Camino de Santiago. El Camino de Santiago es un camino individual. Hay un solo Camino de Santiago, pero hay tantos caminos de Santiago como ciudadanos, podríamos decir, o gente del mundo, o humanos que lo hacen. Bueno, humanos y también animales, porque yo también he visto muchas mascotitas haciendo el Camino de Santiago, que para mí es una experiencia mágica. Consejos para los peregrinos, aparte de tener la credencial para ponerte el sello y esas cosas. La información, saber dónde vas a parar. Hay iglesias, hay templos, hay lugares en ciudades determinadas, en pueblos determinados que son una maravilla. Por tanto, infórmate bien y donde hagas el paro, podríamos decir, cada día vas a andar X horas, y donde te pares que sea un lugar que verdaderamente puedes aprender algo, que puedas relacionarte con la gente. Incluso a lo mejor no necesariamente tiene que ser por la vía a lo mejor del cristianismo o del paganismo, y a lo mejor paras en un sitio donde hay una cervecería artesanal que es maravillosa. Tú te tienes que informar bien de cómo aprovechar cada uno de los caminos. El calzado es básico, vas a andar mucho, ¿vale? Si vas andando, vas a andar mucho. Por tanto, busca un zapato cómodo, ligero, pero preparado para caminos, podríamos decir, de campo. No te vayas con, yo qué sé, con unas zapatillas de estar por casa o con unas zapatillas deportivas normales. Si puedes llevar a lo mejor una bota que te sujete el tobillo o un calzado deportivo que te sujete el tobillo, mucho mejor. Importantísimo, el peso de la mochila. Vas a hacer a lo mejor 30, 40 kilómetros al día. Tienes que llevar el menos peso posible, porque ese peso, si a lo mejor lo haces en verano, si escuchas el ruidos, ¿vale? Es porque Pipo está comiendo su alimento balanceado, está comiendo su pienso y está haciendo el ruido y va andando por aquí, por tanto es lo que hay, ¿vale? Aprovecho podríamos decir, este KitKat
para que en la I de información vas a ver la Escuela Esotérica POC, que si le das al enlace, ¿vale? Vas a ver pues los cursos que estamos haciendo y esas cosas. Mira, acabo de hacer un spam. Pero lo importante, el calzado vas a andar mucho, la mochila poco peso. ¿Por qué? Porque si andas 30 kilómetros, a lo mejor con 15 kilos o 20 kilos de pesos, como he visto mucha gente que les salen llagas en los pies, que no pueden con su espalda. No, tienes que saber utilizar lo básico. O sea, la mochila, como menos peso posible. Además, sería como si dijéramos como una experimentación del minimalismo. Es decir, de llevar las menos cosas posible y no llenar, como diría el monólogo de Pedradita, no llenar la mochila de por si acaso. Me llevo 2 jerseys por si acaso, me llevo un bañador por si acaso, me llevo otro calzado por si acaso. Todo eso es inútil, porque cuántas veces nos hemos ido a viajar y la mitad de la mochila o de la maleta no la hemos usado para nada. En el Camino de Santiago el peso es importante. El agua, súper, y ahora te voy a explicar una anécdota muy alcohólica. El agua, súper importante. Siempre tenéis que llevar agua encima. Tú puedes pensar, mira, pues en el siguiente pueblo lleno la cantimplora o lleno la botella y no pasa nada. A mí me pasó, bueno, con mi pareja nos pasó, que cruzando Castilla, que era como una especie de sabana, desierto total, en pleno verano, se nos acabó el agua. Estábamos completamente, no digo deshidratados, pero, oye, teníamos mucha sed, estábamos a 40 y pico, no había sombra, estábamos andando a pleno sol, y además los buitres por encima, que hacíamos la broma el tema de decir, oye, como nos desmayemos, estos nos comen. Porque también, aquellos que os gusta la naturaleza, en el Camino de Santiago hay una cantidad de plantas y animales impresionantes. Y vemos a lo lejos una especie de casetas, como una especie de pueblo, hechas de adobe, y dijimos, ah, pues ahí seguro que hay agua. Fuimos, nos desplazamos, nos cambiamos de camino, y eran una especie de bodegas donde ahí conservaban el vino. No había nadie en todas esas casetas menos un hombre mayor. Un hombre mayor que estaba cuidando de su bodega de vino. Y él dijo, no tengo agua potable, pero os voy a ofrecer vino. Claro, para nosotros eso no dejaba de ser bebida, y además tuvimos una conversación que es muy importante en el Camino de Santiago, esas conversaciones que ahora os explicaré. Pero nos dio vino y tal, tomamos un vaso de vino, le dimos las gracias y nos fuimos, y nos regaló además una botella de vino. Claro, nos quedaban como unos 10 kilómetros para andar, a pleno sol, a 45 grados. Habíamos ingerido solo vino, en vez de agua, y encima lo único que teníamos para beber era vino. Por tanto, imaginaros cómo llegamos. Si ahí no alcancé la iluminación, no sé cuándo la voy a alcanzar, ¿vale? Porque la cogorcia, como decimos en España, era impresionante. Lo importante, el agua. Luego, madrugar. Hay que despertarse muy temprano en el Camino de Santiago. Por dos cosas. A medida que vas avanzando en el Camino de Santiago, hay muchos albergues, muchos sitios para dormir que se llenan y no hay capacidad. Entonces, el que antes llega, antes tiene cama. Entonces es como, sobre todo cuando te vas acercando a Galicia o cuando ya estás en Galicia, a veces parece como una peregrinación de a ver quién llega antes para tener cama, y eso parte toda la magia de lo que sería el Camino de Santiago. Y si no, te va a costar dormir o buscarte a lo mejor un alojamiento, un hostal o algo que te va a costar bastante más dinero. El madrugar, por un lado, es llegar antes al albergue. Nosotros lo que hacíamos es que a lo mejor nos levantábamos 5:30 y 6 de la mañana, estábamos andando hasta el mediodía, hasta que llegábamos a donde nosotros queríamos llegar. Entonces nos alojábamos, y una vez que ya te quitas la mochila, te pegas una ducha, porque la mayoría de los albergues te puedes duchar, incluso en algunos te pueden dar de comer y demás, ¿vale? O tienen a lo mejor algún bar, algún restaurante que te dan de comer de forma, podríamos decir, económica. Una vez que ya has dejado todo y ya es el mediodía, puedes hacer una poquita siesta para descansar, pero luego te queda toda la tarde para visitar a lo mejor ese municipio, ese pueblo, visitar a lo mejor algún museo. Es importante. ¿Qué pasa? Si te levantas un poco tarde, andas y tal, a lo mejor ya llegas a las 8 de la noche o de la tarde al albergue, ya no puedes visitar nada, no estás disfrutando del camino. Por tanto, mi consejo, madrugar
y empezar a andar. Y luego de cara al mediodía, que es cuando pega más el sol, si a lo mejor lo hacéis en verano, oye, es el mejor momento a lo mejor para tomarte una cervecita, visitar un museo, ir a algún sitio, o incluso como vas conociendo peregrinos durante el camino, tener una buena tertulia con alguien. Eso es importante. Importante también, abrirse a compartir. Tú puedes hacer el camino de Santiago en grupo, lo puedes hacer de forma individual, pero intenta relacionarte con la gente, porque te vas a encontrar con paganos, con devotos a lo mejor supercristianos, te vas a encontrar con gente que a lo mejor ha tenido unas experiencias de viajes en la vida impresionante. El poder tomar un té, una cerveza con esa gente, el poder dar consejos o que te los den a ti, nos enriquece como seres humanos. Por tanto, no seas tímida, no seas tímido, inténtate abrir, porque normalmente el Camino de Santiago la gente tiene muy buen rollo, la gente es muy abierta, la gente, no sé, está invitada a compartir, y considero muy importante eso. Y lo más importante de todo, no esperes que alcanzar la iluminación o un estado súper brutal de conciencia haciendo el Camino de Santiago. El Camino de Santiago es simplemente andar y experimentar. Es en la experiencia donde puedes sacar un conocimiento. Si tú tienes unas expectativas de que te va a cambiar la vida, no te la va a cambiar porque estás pensando en las expectativas y en lo que tú piensas que va a ser el Camino de Santiago. Y eso no es el Camino de Santiago. El Camino de Santiago empieza donde tú quieras empezarlo, pero no tienes que esperar nada. El Camino de Santiago es toda esa experiencia que has tenido, a la vuelta es cuando te puede cambiar la vida. Así que, si tú vas a ser un futuro peregrino del Camino de Santiago, si te estás pensando hacer el Camino de Santiago, yo te digo de que vayas sobre todo con la mente muy abierta. Vas a vivir situaciones, incluso a veces muy frikis, ¿vale? Porque claro, en cada albergue, en cada sitio que paras, hay gente incluso, podríamos decir, psicológicamente un poco afectados, de que se creen el Mesías. Te puedes encontrar eso, pero también te puedes encontrar gente divertida, también te puedes... Aprende de la experiencia. El Camino de Santiago es tener la mente muy abierta y que cuando amanece, cuando te cambias, te pones la mochila, cuando te pones tu calzado para andar, es a ver qué me espera el día de hoy y sobre todo vivir el momento presente. Si puedes mirar al cielo y ver unos pájaros determinados, si pasas por un bosque como algunos bosques que hay encantadores, a lo mejor en la parte de Galicia, disfrutarlos, sentir su olor, su magia. La parte a lo mejor, podríamos decir cuando llueve, porque te puedes encontrar un día que llueva y a lo mejor estás empapado, incluso en pleno verano puedes pasar frío porque está lloviendo. Experimentar eso. El Camino de Santiago es un camino iniciático, pero mi Camino de Santiago no va a ser jamás el mismo que tu Camino de Santiago. Quien te ha hablado, Pedro Poc, y nos vemos en próximos vídeos y espero que le des a un like, a compartir, y oye, de paso, visita la Escuela Esotérica Poc, que hay cursos muy interesantes. Nos vemos.